tardes. Continuamos con esta selección de obras destacadas de Stephen King. Este vídeo lo vamos a dedicar a la que posiblemente, en mi opinión, sea la mejor de sus novelas, más o menos al nivel de Carrie. Tengo dudas de cuál de las dos es mejor, pero Carrie y Misery son sus mejores obras de cierta extensión, excluyendo los relatos. Se publicó en junio de 1987, es decir, apenas un año, menos de un año después de publicar su novela más extensa, It, y entre ambas únicamente publicó el segundo volumen de La Torre Oscura, en el mes de mayo de 1987. Yo utilizaré la edición española de Plaza Janés de septiembre de 1988, que es una de las pocas primeras ediciones españolas que tengo de obras de Stephen King. La redacción de la novela, según ya en esta época, King suele indicar al final de sus obras largas las fechas de comienzo y final de la redacción de la obra. Misery fue redactada entre 1984 y 1986 y debido a que es una novela de terror psicológico y no tanto en absoluto del mundo sobrenatural, la intención era que se publicara como un libro más firmado por Richard Bachman, el ya mencionado seudónimo que utilizaba normalmente para las obras que no eran de terror sobrenatural. Pero como ya comentamos en su día, en 1985 la identidad de King como Bachman fue desvelada, así que Misery se publicaría en el 87 con su verdadero nombre. En principio iba a ser un relato, una novela corta, titulado The Annie Wilkes Edition, pero luego decidió ampliarlo a novela y cambiar el final que tenía previsto. De momento no comentaré el final, simplemente menciono el argumento general para quienes no hayan leído la obra. Al igual que muchas de las novelas de King, el protagonista es un escritor como él. Se llama Paul Sheldon y es un autor de bestsellers, solo que su género no es el terror sobrenatural, sino la novela romántica. De hecho, ha publicado Sheldon una serie de novelas sobre una mujer del siglo XIX llamada Misery Chastain, a la que ha decidido poner fin. La vocación de Sheldon es escribir otras novelas de género más drama social, ambientado en los tiempos actuales, así que decide que en su última novela de Misery va a decidir matar al personaje. Así que tras escribir un final en el que Misery Chastain fallece al dar a luz a su hija, Sheldon decide hacer un viaje a Los Ángeles y cuando está cruzando las montañas rocosas en pleno invierno y tormenta de nieve, sufre un accidente con el coche. Queda prácticamente en coma y, en una de estas coincidencias que solo se dan en las novelas, quien le rescata del vehículo accidentado es nada menos que Annie Wilkes, una ex enfermera que vive sola en las montañas y se declara su fan número uno, en inglés rima number one fan, y además está completamente loca. Ahí es donde hay que dejar el argumento para quien quiera leer la obra. Con este asunto, antes de pasar a la estructura de la novela y sus puntos más destacados, King habla extensamente de varias cosas sobre su propia vida. Varias veces se trata del proceso creativo del novelista. Varias veces se trata de la dependencia de la droga, porque, como empezaré a comentar muy por encima, cuando Annie Wilkes conduce a Sheldon a su casa, como es enfermera que es, pues le administra sueros y
medicación, es decir, drogas contra el dolor, hasta el punto de que el escritor se vuelve dependiente de el medicamento llamado Nobril. Como reconocería mucho más tarde, en 2014, en una entrevista a Rolling Stone, Stephen King reconoce que el personaje Annie Wilkes y las drogas que suministra a su secuestrado paciente simbolizan totalmente a la dependencia que él en aquellos años tenía de la cocaína. Y luego, por otro lado, está el caso de los auténticos number one fans que no están muy en sus cabales. Por aquellas fechas, uno de ellos llegó a colarse en la casa de Stephen King. Si bien este era pacífico, asustó a su esposa Tabitha hasta que Stephen King llegó y le convenció para que se marchara, pero desde entonces instalaron un sistema de seguridad. Porque de hecho, como menciona Marcelo Burstein, King supuestamente relata una experiencia que tuvo. Lo malo es que el autor de este libro no menciona de dónde ha sacado esta información. Tenemos que confiar que ciertamente Stephen King dijo esto. Pero en el momento de publicarse Misery mencionó lo siguiente: hace 7 u 8 años fui a presentarme en el Tomorrow Show en la Plaza Rockefeller de Nueva York. Había mucha gente esperando, cazadores de autógrafos, otros con los ojos vacíos, estaban allí para llevarse algo firmado por un famoso que apareció en televisión. Y por último estaban aquellos que tienen la mirada perdida como si hubieran salido de una casa embrujada. El personaje que me refiero era uno de estos, un delgaducho que sacudía un papel en blanco y repetía constantemente: ¿me firma esto? Lo hice y me dirigí a la limusina, pero no le bastó. Sacó su cámara Polaroid y comenzó a gritar: ¿me puedo sacar una foto con usted? Le dije que sí, solo que lo hiciera rápido. Él me le dio la cámara a alguien y tomó la foto y me pidió que la firmara. Tenía un lápiz especial para que la foto no se estropee. Me di cuenta de que había hecho esto antes, porque es imposible escribir con un rotulador común sobre una Polaroid sin que se destruya. Le dediqué la foto: los mejores deseos para Mark Chapman, de Stephen King. Como tal vez algunos sepáis, Mark David Chapman era el fanático seguidor de los Beatles que aproximadamente un año después de este supuesto episodio asesinó a John Lennon. Es un caso de fanático no muy en sus cabales que mató a su ídolo. También estaba obsesionado con un libro, El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Así que con estos antecedentes, King se inspiró para para escribir esta novela sobre una seguidora fanática y maligna de su obra, que tiene una auténtica relación de amor-odio con su ídolo. La estructura de la novela es muy simple, es decir, dos personajes, un escenario, que es la casa de Annie Wilkes en las montañas rocosas, y un solo punto de vista, que es el de Paul Sheldon, si bien está narrado en tercera persona, para que mantengamos siempre la duda de si sobrevive o no. De hecho, aviso que como ya he contado lo básico del argumento para quien no haya leído la obra, ahora empezaré a hacer los spoilers que sean necesarios. En la primera versión del relato, que iba a ser una novela corta, Paul Sheldon moría al final, asesinado por Annie Wilkes, que conservaba la única edición del nuevo libro de Misery. Incluso colocaba su cabeza en el salón de su casa. Sin embargo, como a veces reconoce Stephen King que ocurre, los personajes cobran vida propia. Paul Sheldon demostró una capacidad de supervivencia que al principio no le veía y consigue salir indemne de esa situación tan difícil. El libro, como casi siempre en las novelas no muy largas de King, se divide en 3 partes. Bueno, en realidad son 4, pero la cuarta hace las veces de epílogo, ya que solo tiene 12 páginas.
Bueno, antes de entrar en esto, la dedicatoria que siempre realiza King en sus novelas, esta vez está destinada a su secretaria Stephanie y a su editor Jim Leonard, eh, dando a entender irónicamente que ellos saben de lo que está hablando por todas las abundantes cartas, algunas de lo más delirante, que como secretaria y editora han recibido destinadas a Stephen King. También demuestra que se ha documentado para escribir la novela, porque entre los agradecimientos previos al relato están un farmacéutico, una enfermera y un psiquiatra. Ya digo, como considero a Misery, si no la mejor obra, la segunda, más o menos a la par con Carrie, no hay práctica, o sea, tendría que destacar prácticamente todo de la novela. Entonces, voy a hacer algún comentario puntual de lo que me ha recordado o merece la pena mencionarse de la obra, porque realmente no hay unos pasajes mejores y peores, es que prácticamente todo es perfecto, salvo alguna excepción que mencionaré. La primera parte, que se titula Annie, comienza con la famosa cita de Nietzsche: cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Y luego me interesa, ahí se ve, está muy bien relatado, cómo Paul Sheldon va saliendo del coma tras el accidente y se va dando cuenta gradualmente del aprieto en el que está. También cuando al final de este capítulo, bueno, menciono para que se entienda, para que no lo haya, y si alguien no lo ha leído y para que comprenda la idea, una vez Annie Wilkes lee la obra de Sheldon, la última novela de Misery, ve que el personaje ha muerto, se coge un enfado monumental como si fuera una persona real, golpea a Sheldon y le exige que escriba otra novela en la que resucite a Misery. Para ello le compra una máquina de escribir bastante anticuada y en malas condiciones, a la que le falta la letra N. Esto es una anécdota que recuerda la infancia, primera adolescencia de Stephen King, cuando él y su hermano Dave publicaban con un amigo una revista familiar local que utilizando una máquina Royal a la que le faltaba la letra N. Por lo tanto, tenían que rellenar dichas letras a mano, como le pasa a Sheldon en esta parte. Luego ya la segunda parte, que se titula Misery, ahí es cuando ya a Sheldon no le queda otra que aceptar el encargo, más bien la amenaza. Empieza a escribir y redactar la obra, inventando una argucia bastante interesante para resucitar al personaje, ya que Annie exigía continuidad en el relato, es decir, al final de El hijo de Misery, el personaje moría y era enterrado, así que ahora tenía que sacarlo de la tumba literalmente, así que inventa la argucia de que ha sido enterrada viva. Y a partir de ahí pues sigue escribiendo el relato, y de hecho tipográficamente las veintitantas páginas que Paul escribe del primer capítulo aparecen con una escritura diferente, es decir, con las N's escritas a mano, posiblemente por Stephen King también, y es un interesante aspecto formal del libro. Por otro lado, la sensación de tiempo que transcurre durante nada menos que 38 capítulos, es decir, hasta mediada la segunda parte, estamos completamente desconectados del tiempo que transcurre, ya que todo pasa en un escenario. Vemos que es pleno invierno, que el invierno se acaba, pero no hay calendario. Hay un calendario en la habitación, pero Annie Wilkes está tan trastornada que ni se fija en las fechas y deja el mes de febrero permanentemente ahí. Y de hecho, cuando aparece alguien por la casa es todo un acontecimiento. Llega un funcionario municipal a exigirle el pago de unos impuestos a Annie y le comunica que tiene que pagarlos para el 25 de marzo. Ahí nos enteramos de que han pasado casi 2 meses.
desde que Paul está secuestrado. Y hay dos ocasiones muy intensamente contadas, como casi todo el libro, en que Paul logra salir forzando la cerradura de su habitación usando una silla de ruedas, aprovechando que Annie Wilkes no está. En la segunda vez encuentra un álbum de recortes. Ya hemos visto varias veces que el autor es muy, me refiero a Stephen King, no a Paul Sheldon, es muy aficionado a incluir noticias de prensa o cartas, o es decir, algo epistolar o fragmentos de libros en la novela como si fueran parte de una historia real. Y aquí no podía ser menos. Paul Sheldon encuentra en el salón durante su segunda salida un álbum de recortes en el que Annie Wilkes ha reconstruido su vida a través de la prensa, desde su nacimiento hasta nada menos que su reciente juicio por el asesinato masivo de niños y también de ancianos, aunque ha logrado salir bien librada del juicio. Nos enteramos de que Annie, además de enfermera, era un ángel de la muerte, una de estas enfermeras que empezaban a matar a sus pacientes, al principio por supuesta lástima y luego ya por el gusto de hacerlo. Hay un guiño a la novela El Resplandor, donde hay también un álbum de recortes y sobre todo la casa de Annie Wilkes no está lejos de la población de Sidewinder, que es una población imaginaria de Colorado, cercana a su vez al Hotel Overlook, a la que hace Wilkes alguna que otra referencia. Es decir, el escenario transcurre más o menos en la misma zona donde ocurrió El Resplandor, pero 10 años antes. Y así llega, también está la famosa amputación del pie. Cuando se enteran y de que Paul ha estado saliendo de la habitación, decide castigarlo, pero de manera que pueda seguir escribiendo. Así que le amputa nada menos que el pie con un hacha y después cauteriza la herida. Nuevamente tenemos dudas, digo nuevamente porque aquí hay un recuerdo a aquel relato superviviente en que el superviviente de un naufragio se amputaba su propio pie, utilizando apenas unas cerillas para cauterizar la herida y no moría de la infección. Aquí, aunque Annie Wilkes cuenta con más medios, consigue hacerlo. Consigue que Paul no se le muera después de cortarle el pie. Ya vimos que de hecho Paul tiene una auténtica capacidad de supervivencia y el tercer capítulo en el que finalmente logra salvar su vida matando a Annie se llama precisamente así, Paul. Y empieza con una cita de John Fowles, mejor dicho, de la novela El coleccionista de John Fowles, que tiene cierto paralelismo con esta historia. En la novela de Fowles, El coleccionista de 1963, un hombre tímido y solitario secuestra a una chica de la que está enamorado, con la idea de que con el tiempo se acabe enamorando de él. Aquí es un amor literario más que sentimental, pero el objetivo de Annie al secuestrar a Paul es que le escriba una nueva novela del personaje al que tanto ama. Comienza esta tercera parte con tras un cierto paréntesis, es decir, la amputación del pie con la que concluye la segunda parte transcurre aproximadamente en la segunda quincena de abril y de pronto ya al comienzo de la tercera es el primer día del verano, 21 de junio. Pues ya que él ha seguido escribiendo, todo sigue más o menos igual, con la excepción de que por una discusión nimia, Annie nos enteramos de que también le ha amputado el pulgar izquierdo. Así controla mucho más a Paul hasta el punto de que casi no se atreve a pedir ayuda cuando aparece sorprendentemente. Aquí es todo un acontecimiento que alguien aparezca por la casa. Nos quedamos cuando nos habíamos olvidado prácticamente del vehículo que quedó pero bueno, según contó Annie, se llevó el coche de Paul mejor dicho, fue arrastrado el coche por el deshielo y se esperaba que no apareciera en mucho tiempo,
pero cuando todos nos habíamos olvidado de dicho coche, la policía lo encontró y solo nos enteramos de eso cuando aparece de buenas a primeras un policía estatal en la casa de Annie. Naturalmente Annie lo asesina de una manera bastante sanguinaria. Y justo antes de que ocurra esto, debo mencionar que se dedican varios capítulos a reflexionar otra vez sobre el tema del proceso creativo y Sheldon recuerda algunos ejemplos de fans ansiosos y mentalmente inestables con los que tal vez recuerdan a otros con los que Stephen King se habría encontrado. Aquí tras el asesinato del agente de policía. Ahí es la única ocasión del libro en que la acción decae un poco. Durante los apartados, que bueno, no sé si llamar capítulos, ya que la duración es muy cortita, cada parte se divide en varias docenas de apartados capítulos. Los capítulos 15-29 de la tercera parte, ahí la acción decae un poco. Ahí es donde Annie, ahora sí, oculta el coche patrulla del policía asesinado, oculta el cadáver, esconde a Paul en el sótano. Aquí la acción decae un poquito, hasta que llegan más policías a interrogar a Annie. Y llegamos ya al intenso final, que bueno, no desvelaré, pero sí digo que, ya dije, que Paul sobrevive tras lograr matar a Annie Wilkes en intensa y breve pelea. Por una vez, debo reconocer que Stephen King no estira innecesariamente al final y es intenso y anormalmente breve. La cuarta y última parte, que se llama Diosa, es en realidad un epílogo en el que se muestra cómo Paul logra superar su trauma. Había quedado durante varios meses traumatizado por la experiencia. Veía el fantasma, por así decir, casi tenía alucinaciones con que Annie Wilkes se le aparecía detrás de cada esquina, pero finalmente logra recuperar la inspiración y las ganas para escribir, tras ver a un chico por la calle que le inspira una nueva idea para su novela, como ya ha dicho Stephen King muchas veces que le pasa, que ve algo por la calle, que se le ocurre una idea que luego desarrolla para convertir en relato o novela. Así que un buen y estupendo final para esta novela, y solo debo concluir pues con la consiguiente adaptación cinematográfica, que es muy importante. La adaptación cinematográfica de Misery fue bastante rápida, es decir, solo 3 años después de publicarse. En 1990, Rob Reiner dirigió esta adaptación. Y como supongo que ya sabéis todos, Rob Reiner fue trágicamente asesinado el pasado 14 de diciembre por su propio hijo. Además de la dirección de Misery, ya había realizado anteriormente otra adaptación muy exitosa, Cuenta conmigo, en 1986, que se inspira en el relato de King El cuerpo, y también era uno de los cofundadores de Castle Rock Entertainment en el 87, una productora de cine que cogió el nombre, como produjo varias adaptaciones de estas novelas y relatos, cogió el nombre de una de las localizaciones imaginarias de Stephen King, Castle Rock. La película de Reiner está protagonizada por James Caan como Paul Sheldon. Caan era uno de los protagonistas del Padrino, de la primera parte, el hermano mayor que era asesinado. Y bueno, llevaba bastante tiempo sin hacer películas importantes porque se había creado una mala fama de actor conflictivo. El personaje femenino, Annie Wilkes, está interpretado por Kathy Bates, que contra todo pronóstico ganó el Oscar a la mejor actriz. De hecho, hasta donde yo sé, es la única vez que una adaptación de Stephen King ha logrado un Oscar. Si bien han conseguido bastantes nominaciones, aquí, aunque no era la favorita, Bates ganó por interpretar a Annie Wilkes. También aparece un personaje nuevo, ya que para no hacer tan claustrofóbica la película como la novela,
tiene bastantes minutos el sheriff local, interpretado por Richard Farnsworth, que se ocupa de buscar al autor desaparecido Paul Sheldon por toda la comarca. Y también aparece brevemente como la agente, como la editora de Paul Sheldon, Lauren Bacall, en uno de sus últimos papeles. También hay algún detalle, la amputación del pie aquí se cambia por una fractura, le rompe el pie con un martillo para que sea más creíble la recuperación, etc. Y por lo demás la adaptación es bastante fiel a la novela. Y con esto me atrevo a decir que King alcanza su culminación como novelista, ya que entre el año 74 y el año 87, pues si mal no recuerdo, son aproximadamente 12 las novelas que he destacado. A partir de ahora, hasta la actualidad, que son ya 37 años, solamente voy a destacar otras 3. Es decir, ha alcanzado ya con Misery llega a un punto en que le va a costar recuperar ese nivel de producción literaria, por lo menos de larga extensión. Por lo tanto, Misery fue en mi opinión, alcanzó su máximo nivel, y luego pues las siguientes novelas, con algunas honrosas excepciones que ya comentaré, pues han ido hacia abajo. Y bueno, otra cosa es el tema de los relatos. De hecho, ya el próximo vídeo estará dedicada a una nueva recopilación de historias que se titula Pesadillas y alucinaciones. Así que muchas gracias por escucharme y hasta pronto.